en transmisión y bienvenido. Estoy feliz Ok, de tenerlos, de tener la posibilidad de compartir con ustedes en esta noche. Voy a estar alternando porque pues hay que controlar lo que pasa aquí. Está la música. O sea, es ok, decir, tengo la emisora excelente. para que usted conozca que pues seguimos reactivando estas nuevas energías y ahí vamos, con buena Ok, música. ok, jefe. Bueno, entonces Disconay recordando, llevando el entretenimiento a la gente. Pues vamos a hablar, voy a tratar de hablar de lo que la gente le pregunta a uno y de lo que quieren saber de la superestación, porque hay muchas cosas que ya el jefe ha contado en muchas partes, en muchas historias, pero pues bueno, primero la gente quiere saber cuál es como la relación que hay de la familia Pava con el departamento del Tolima. Pues creo que la gente conoce la historia, pues nada, les revivo que mi padre Jaime Pava Navarro estuvo trabajando por el departamento del Tolima desde los años 60 y pues alternó la radio con la política. Finalmente hizo una gestión interesante para el departamento, tuvo un poco de asesorías y de gestiones de política dentro de las obras públicas del departamento del Tolima en los años 60, 70 y los 80. Entonces, en ese tramo, yo nací en la ciudad de Ibagué en 1959, en el bar, en el hospital Minerva, en la clínica Minerva. Ah, la clínica Minerva que la van a reabrir en estos días porque la habían cerrado, la van a reabrir. Bueno, pues imagínense. Estuve y luego viví en Cádiz y me trajeron para Bogotá y empecé a convivir aquí con obviamente las raíces de Ibagué, donde Ecos del Conveima fue la emisora que mi papá fundó y que nos trajo tantas radionovelas que tengo en la memoria y que me inspiraron para hacer cosas, para entender a los humoristas. Mm. Recuerdo mucho todas esas momentos de Econoticias, de Arnulfo Sánchez López y de tantos personajes de radio que pasaron por ahí y me inspiraron a querer lo mismo, a hacer ese radioteatro que se hacía en Ecos del Conveima y pues tengo ese arraigo del tolimense. Mi papá me enseñó a escuchar bambucos, a escuchar a Darío Silva, a Darío, a Silva Silva y Villalba, Villalba, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. sí, Silva Villalba, y a Garzón y Collazos, a Darío Garzón, recuerdo haberlo conocido, se no alcancé a ver alguna vez a su compañero y tuve chance de compartir muchas fiestas tolimenses en Ibagué, en el Espinal, las fiestas del Espinal, la transmisión de La Voz del Centro, pues me apegaron mucho al departamento del Tolima. Y pues nada, conviví con ese tema durante mucho tiempo y de ahí venimos del Tolima, creo que los dos últimos no nacieron en Ibagué, tal vez Luisa y Juan Carlos, pero de resto Consuelo, mi hermana, y Ernesto también nacimos en Ibagué y nos gusta mucho, siempre vamos al Espinal, vamos a Ibagué, tenemos contacto y obviamente el río Magdalena nos atrae, he tenido mucha oportunidad de conocer sus paisajes desde el aire y, y nada, soy feliz de ser tolimense. Qué bien, bueno, pues ahí ya saben, el creador de la radio juvenil en Colombia es del Tolima y es de Ibagué, para que lo sepan y saquemos pecho todos los tolimenses. Jefe, ¿cómo le dan a usted esas ganas o cuál fue la idea, quién le inspiró la idea para crear una emisora como la Superestación? Pues son un poco de coincidencias que la vida se va acomodando de manera que se tenga el chance y vaya uno encontrando la luz y el camino de las cosas que mi Dios le va poniendo en el camino. Es decir,
entender las señales. Entonces, obviamente mi música, y siempre soñé con trabajar con música, me gustaba la música de Elton John, escuchaba Radio Fantasía, escuchaba Radio 15, Radio Tequendama, La Voz de Bogotá, Radio 1020 y Radio Super, aunque Super tenía la música tradicional, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, y que al rock, pues no quise seguir con el tema de Radio Super, porque obviamente me concentré en la música pop, en Billboard, en el American Top 40, y eso fue lo que me guió. Luego entendí que había que darle espacio en el gusto musical a todo, al bolero, al bambuco, y siempre me sentí muy bien cuando tuve chance de escuchar música en vivo en el Tolima. Pero pues estuve en Panamá y allá escuché una emisora que se llamaba Radio 10. Era una radio joven, muy dinámica. Carlos Zúñiga era su director y tuve acercamiento y contacto con él y quise escuchar sus promociones, grabé unas promociones con él, pero Radio Super no tenía un espacio. Henry, mi hermano, consiguió un espacio que se llamaba Lo Mejor de Ahora. Y en ese programa a las 6 de la tarde, en una hora de Radio Super, pues metíamos la música de Oscar Golden, de Harold, de Vicky, y bueno, era como el pedazo moderno de Radio Super. Ok. Cuando me nombraron director de servicios generales, es decir, arreglar las máquinas de escribir, a, a ponerle el condensador a la línea rígida, al tema del transformador. Me hice amigo de los ingenieros, de Mario Frick, de Aníbal Guerrero, de Alfredo López, y ese ambiente me pareció no solo humilde, sino trabajador y desinteresado, y a veces no los miramos, no los tomamos en cuenta. Son la gente que hace posible que la radio esté al Al aire. aire. Y me hice compañero de Rafael González, del Mono Gutiérrez, de los ingenieros, que eran los encargados del movimiento detrás del micrófono, porque pararse detrás de un micrófono finalmente pues no es tampoco del otro mundo. Hoy en día todos lo hacen, pero saber qué hay detrás de eso, cómo llega la radiofrecuencia a propagarse en el área de cada ciudad, el tema de lo que adjudica el ministerio, que es todo este fenómeno que es el RF, la radiofrecuencia, el espectro, que es el que se está usando, se ha utilizado, se ha arrendado, ha sido por concesiones. Hoy en día se le ha entregado a los carriers como Claro y como esta gente que ya tiene una infraestructura gigante para poder administrar todas estas frecuencias. Entonces, pues me metí en ese tema, monté la emisora de Bogotá con Aníbal Guerrero, porque Mario Frick se mató en esos días en una avioneta en Saravena, arreglando un radiofaro, que fue nuestro ingeniero, vino de Caracol, había hecho todas las cosas buenas de Caracol, Mario Frick, y bueno, eso me entusiasmó. Tengo mucha pasión por esa radiofrecuencia y por esa torre y por esa manera, pero ya hoy en día he pasado al asunto digital, que es que mirando el camino que le va señalando mi Dios, uno va entendiendo esas señales para tener el alma tranquila, para tener el corazón. No me animó ni la política, no me animaron otras cosas que no me conducían, sino a entrar a un capitalismo a veces incomprendido, y siempre he sido inconforme con los grupos económicos que hacen monopolio. Eso me ha parecido que restringe la independencia, la posibilidad de que haya más democracia. Entonces, pues me he dedicado a guiarme por ese instinto que me da el destino, que es precisamente mi Dios, y creo que he cultivado unas buenas relaciones, un amor por la luz, por la buena energía. Tengo pirámides por todos lados que me llevan únicamente a querer ser luz, a poder radiar
lo que recibo del universo, y basado en eso, pues he hecho alternamente la radio con esas profundas convicciones de que hay un más allá y de que hay un Dios, y siempre con mucha fe. Mi nombre comienza por fe. Fernando Pava Camelo, sí señor, fe. Listo. Jefe, la superestación arranca en marzo de 1982, ¿cierto? ¿Y con qué disc jockeys o locutores arranca usted? Recuerdo a Fabio Restrepo Gómez y recuerdo a Carlos Méndez Páez. Luego, cuando tenía, que eran locutores de Radio Super, pero yo no necesitaba tantas voces en ese momento porque ya estaban clasificadas en música popular. Entonces aparece Carlos Alberto Cadavid, y, Ah, pero antes de eso habían unos locutores, habían otros. Estuvo seguramente Hernán Orjuela, pero ya tenía el estigma de HWJZ y de Caracol, y Manolo Belón, que también trabajó hacia semanal, pero pues que tenía mucha infraestructura que me servía para la emisora. Y aprendimos mucho de ese programa y de Manolo Belón. Y aparece Carlos Alberto Cadavid, que le daba una profundidad un poco más trascendental al sentido de la música. Entonces empezamos a escuchar conjuntamente canciones, piezas musicales del grupo Asia, del grupo Emerson Lake and Palmer, de Mike Oldfield, de todos esos pioneros de la música progresiva, y entendí ok. que había que encontrarle un mensaje a cada canción, y eso nos inspiró para programar unas canciones para Ruta 88.9, para la música de nuestro tiempo, para Lo Mejor de Ahora, que fue el programa que hice en Radio Super con mi hermano Ok. Henry, y ahí combinamos entre Radio Super, fui pues depurando las voces para que se identificaran más con lo que quería yo hacer, que era una música pop, rock, y no precisamente la de Julio Jaramillo, que indudablemente la respeto y la quiero mucho, sobre todo ahora de adulto, ¿no? Claro. Bueno, y inicia la emisora llamándose Super Estéreo, lógicamente, porque era, pues, hija de Radio Super, ¿no? Por eso es Super Estéreo. Sí, claro. El dial, lógicamente, 88.9, que era el dial, la frecuencia que les dieron, pero luego pasa a llamarse Superestación, en una campaña que usted hizo con el tema de OM. Sí, es Eso fue que eso obedece a la expansión de Super Estéreo con el Zoológico de la Mañana y los enlaces de 300 megahertz en frecuencias que podíamos llegar a Medellín, a Cali, a Bucaramanga y posiblemente a la costa, pero llegamos al eje cafetero, llegamos al Cauca, llegamos al Valle a través de retransmisores de estos Marti que llevaban la frecuencia hasta Manjuí, luego a Campanario, de Campanario a Padre Amaya y Padre Amaya a Cali. Lo mismo, perdón, el Chocho a Cali y Padre Amaya a Medellín. Todos esos cerros los visité. Tuve chance de viajar con los ingenieros a conectar esa Superestación Colombia, que fue el sueño, cuando luego ya teníamos todo armado. Pues aparece Radioactiva con su satélite y bueno, eran otros presupuestos. Empezamos a luchar un poco en desigualdad, pero pues eso siempre resulta interesante cuando ve uno que el contrincante, que el opositor, que la competencia es más robusta que uno en infraestructura, pues se esfuerza más, y tal vez eso fue lo que me dio el impulso para conseguir nuevas voces cuando empezaron a llevarse los disc jockeys. Pero pues estábamos en el comienzo, que fue en el 82. Ahí iniciamos con la emisora de Villavicencio y la de Bogotá, la 98.3. Tuve el chance de iniciarla, de prenderla, de programarla y de estar viajando a Villavicencio, como lo hizo mi papá en los años 50 y 60, a visitar la emisora. Ese fue un sueño hecho realidad, que es viajar por la vía al llano, que sigue siendo un complique. Cuando mi papá viajaba, sus problemas de derrumbes,
y por eso Quebrada Blanca y todo esto. Entonces, todo eso me inspiró en el año 82 y 83 para iniciar 88.9. Es que no le escucho, déjeme. Hola, jefe. Ahora sí, Ahora- repítame la pregunta, por favor. Estábamos hablando del cambio después de que inició la emisora en 1982, que usted fue a visitar Villavicencio, que creo que fue la primera ciudad después de Bogotá en abrir su prestación. Sí, y bueno, empezamos en el 82, luego pues empezamos a meter el American Top 40, luego el Capi vino a hacer la producción en español del American Top 40, que la sembramos para Latinoamérica, 1983, 84, ya perfeccionamos un poco la emisora, ya tuvo un poco más de estructura, y en el 85 ya se vuelve una emisora muy importante en Bogotá, compitiendo con Estéreo 195. Y, y bueno, empiezan los éxitos de la emisora en 88.9, luego aparece Medellín, la posibilidad de 92.9. Empezamos con la Supersónica, con Carlos Acosta y Jairo Álvarez, que Ajá. sabían mucho de música New Wave, pero tenían el rock en español como alternativa para competirle a Veracruz Estéreo de Medellín, donde estaba Ok. Tito y Donny y Ajá. Pérez, bueno, mucha gente nació de allá de Medellín, y estaba Andrés Nieto también allá. Entonces iniciamos a competir en Medellín y nos fue muy bien allá. En el 86 teníamos a Santiago López, que paz descanse, pero Carlos Acosta, Vicky Trujillo, llevaron la emisora desde los 86. Ahora sí, ahí Sí, estoy. sí, señor. Tranquilo. Y vinieron los éxitos del 87, 88, que fue el concierto de conciertos, y ya luego en el 90 y pico, 91, inicia la emisora de Cali. Entonces en los 90 corrimos con Bogotá, Medellín y Cali como el sistema de superestaciones en Colombia. ¿Por qué se cambia Oh, de superestéreo a superestación? Porque no, pues la emisora que ya tenía nombre era 88.9, pero esa misma frecuencia repetida en Medellín o en Cali no era fácil. Entonces en Medellín era 92.9 y en Cali 100.5. Le en punto pusimos, cinco. entonces, mirando cómo cambiar eso y ponerle más bien un apellido, que Superestación fuera el apellido para 88.9. 88.9, la Superestación. Pero en Medellín, que habíamos decidido que fuera Superestéreo.9, faltaba nombrarla, que fuera un nombre genérico para toda Colombia y que no fuera 88.9 porque pues iba a confundir a la gente en las otras ciudades. Claro. Entonces el apellido fue Superestación. Eso lo hice con un comité oiga, lluvias de ideas y ese tipo Ujú. de actividades que nos llevaba a concluir cuál era la estrategia. Y bueno, pues una época maravillosa, los 80s en 88.9. Bueno, yo siempre le echo un cuento a la gente que trabaja en radio y que le encanta el tema, y es una historia que le escuché una vez y mucha gente de pronto no la conoce, y es que cuando hicieron el cambio a Superestación, que también fue por tema de señal, que ampliaron la señal y la cobertura, usted y su equipo de mercadeo fueron capaces de pautar como las promos, una cuña en la competencia directa que era Radioactiva, ¿cierto? Sí, ahí he estado recogiendo y desempolvando algunos archivos de esa campaña que era Bogotá, estas son, muy pronto Bogotá estará on con la superestación. Y Radioactiva, que era la que manejaba Tito, y esa fue una anécdota que pues es típico en la radio, ya lo comentan mucho, y es que pautamos 10 cuñas diarias 10 días antes y sonó la expectativa de la campaña en la competencia. Ese es un gol que Un hicimos golazo. porque de alguna manera pues éramos una competencia muy brava, muy dura y había Claro. que buscar todas esas
locuras que nos llevaban a tener esa participación. Entonces, pues había, todo eso se hacía basado en creatividad, en qué hacemos ahora, cómo movemos esto, qué promoción hacemos, herramientas, voces como la de Martín Hernández, como la de Waldo García, la de el Capi Hernando Romero también, y la de Valdemaro. Baldomero Martínez, también voces que luego las usó la W y hoy en día se fueron por ese camino de la convicción de la dulzura de la voz, de lo que dice la marca digital que tiene cada voz de estos locutores que han educado de forma muy brillante su expresión. Y eso pues lo aprecio desde el comienzo y por eso fue Carlos Cadavid, gran voz profunda, de mucha trascendencia y con unas convicciones espirituales increíbles. Por eso en la voz se refleja también el alma de las personas. Entonces, y creo que ese olfato o ese oído me llevó a poder tener tantas voces bacanas en la presentación. Jefe, pero la expectativa, la cuña que pautaron en Radioactiva, ¿cómo decía? ¿Cómo decía la expectativa más o menos? Muy pronto estarás on o algo así? Decía Rodolfo Valle y Julio Correal, decía uno por radioteléfono, Julio, ¿me escuchas? Psh, sí, te escucho. Psh, ok, si usted me escucha, muy pronto Bogotá estará on. Muy pronto Bogotá estará on. Y era porque estábamos cambiando el sonido, el cubrimiento de la antena no era suficiente desde el barrio El Paraíso, arriba del Parque Nacional, nos pasamos al Cerro del Cable, prendimos otro equipo, le dimos unas antenas que eran diseñadas por un ingeniero que se llama Dieter Herbert, y eran paneles, en vez de elementos, se probaba con paneles direccionados hacia tal región para que el cubrimiento de la emisora estuviera más fuerte. Mi problema era que en Unicentro no me oían los equipos de sonido que no le ponían antenas. La gente compraba su equipo y ahí lo que sonara en FM. Ajá. Entonces, si uno no sonaba como Caracol Estéreo, que estaba en Suba, o Todelar, que también estaba en Suba, Melodía, que estaba en Cerro Cazadores, y bueno, cada cerro determinaba, entendimos una cantidad de fenómenos que nos generaba la atmósfera en el sonido, para poder lograr un sonido que no tuviera multipath, que es un fenómeno que producen las emisoras cuando golpean contra el cerro y el RF se devuelve. Ahí hay un tema de sonido que nosotros aventajamos logrando conseguir el mejor sitio para poder emitir. Hoy en día hay 5 emisoras de RCN que transmiten en ese sitio donde nosotros prendimos el ON de 88.9. Y eso finalmente, pues son de los temas que se han quedado dentro del tintero de los asuntos por arreglar legalmente con RCN, que no ha sido fácil continuar con un manejo irresponsable que se hizo durante un tiempo de las sociedades de la cadena Super. Pero a eso no vamos a entrar. Solamente el referencio para poder contextualizar por qué la antena de ON, que fue la tan importante del Cerro del Cable, hoy en día es utilizada por 5 emisoras de RCN. Y bueno, prefiero respirar ante eso. Jefe, sí, porque por ejemplo, la potencia que tenía 88, recuerdo que acá en Ibagué, inclusive en Espinal, que es plano, la emisora entraba con una fuerza impresionante en cuanto a señal y en cuanto a calidad de sonido. El sonido era muy bueno, excelente. Claro, porque 88.9 estaba sola en su torre, luego se quiso diplexar y luego ahorita están diplexando 4 veces. Esa torre pues tiene un rendimiento y influye mucho la potencia, los 15, los 25 kilovatios, los 10 kilovatios que estén puestos en la antena multiplicados por una antena que tiene 4 elementos que producen un RF salvaje que puede llegar a
muy lejos, llegábamos a Manizales. Sin embargo, cuando repartes toda esa potencia de radiofrecuencia en varios emisoras, pues no es el mismo rendimiento. Nada, esa fue una experiencia maravillosa. Creo que no tengo intención ni tengo ofrecimientos de volver a la radio tradicional. Y sigo haciendo radio experimental, que es la unión de estas nuevas plataformas que nos prestan democráticamente la posibilidad de generar contenidos con humor, con, con crónica, con un poco de sarcasmo. Yo creo que el país no merece estar manejado de la manera que está manejado. Creo que hay un poco de talentos por ahí regados que no han tenido la oportunidad, que les han cerrado precisamente los medios tradicionales, para no dar los nombres exactamente, pero ya sabemos que este país tiene un manejo capitalista dirigido por los monopolios que nos tienen en este tipo de economía desigual, por simplificar. Jefe. Bueno, ya nos contó entonces lo del gol de ese primer gol que, bueno, de tantos goles que metió ahí con haberle pautado a la competencia las promociones de expectativa. Y me imagino que un día antes de soltar la cuña ya que era, pues allá se dieron cuenta que era la expectativa de la superestación. Sí, nosotros planificamos que terminara un domingo para que pues el viernes se van todos y si se dan cuenta el sábado, pues les queda difícil cambiar la pauta, modificar todo el derrotero, que era lo que se manejaba en esa época. Entonces eso lo calculamos y precisamente el viernes ya estábamos hablando de que Bogotá estará on, y es una tensión que se arma con la expectativa. En radio en esa época todo el mundo escuchaba radio, si no escuchaban Radioactiva escuchaban 88.9 o Todelar, pero pues estábamos liderando toda ese mensaje, era primario de nosotros, estrenábamos la música, nos peleábamos por ser los primeros que sonábamos lo nuevo de Madonna, de Michael Jackson, de todos los artistas de esa época. Entonces íbamos ganando, finalmente lo ganamos. Yo creo que la competencia tuvo un ganador y no me cabe duda que fue 82-9, no solo que moralmente me siento más digno de poder decir fue la número uno sin necesidad de recurrir a cosas desleales, por decirlo así. Entonces, me siento feliz de haber tenido ese pasado de los 80s, de los 90s, he sido reconocido en varias partes, increíblemente, he tenido premios que no me esperaba, me declararon hijo ilustre de Ibagué, y bueno, pues creo que pues, se hizo la labor durante esos años. ¿Qué más le pide a la vida, no? Sí, apenas. Nada, dejarme en paz, tener mi familia, poder compartir muchas experiencias, dejar un legado un poco más moral que económico o de cualquier otra cosa. Es un legado de saber vivir la vida. La vida se puede vivir sin excesos, ese es el secreto. Y sí, tengo muchas experiencias nocturnas y diurnas, del zoológico, de las noches, participé en los programas de la noche, estuve en el Expreso del Rock, soy muy amigo de Andrés Durán, de Álvaro Galeano, de Tito Celis, de Jorge Velasco, de Liliana Celis, de Carolina Lesaca. Tengo muchos recuerdos de Carlos Pasaje en Cali, de toda la gente de Medellín que me ayudó, Albeiro Posada, y bueno, pues... ¿Tiene amigos en el lado, jefe? Tengo muchos amigos, eso me hace totalmente feliz. Obviamente tengo la misma preocupación de todos con que esto no afecte a ningún familiar. Cada vez llegan las noticias más cerca. Y bueno, pues estamos en esta realidad que nos permite por lo menos hacer esto que no lo hacíamos antes. No había tanta frecuencia, teníamos la intención, pero pues esto nos llevó, nos empujó a entender la virtualidad de las redes como una opción de comunicación que no teníamos antes. Éramos tímidos ante eso, o por lo menos había percibido yo que no había toda la interacción que hoy en día con la pandemia se Claro.
Jefe, pues usted ha sido inspiración para muchos de nosotros en el tema de radio, en el tema también de la producción, porque 88 para mí tenía la mejor producción, las mejores voces, los mejores DJ, la mejor música, la mejor estrategia, todo. Era la emisora perfecta. Y quisiera que nos contara otra anécdota por ahí que tenga parecida o del mismo estilo de la que estábamos hablando de la expectativa de ON. No sé si fue cierto que hubo una con Miguel Mateos cuando el concierto que supuestamente era patrocinado por Radioactiva y a él saludó a Yocho o algo así en el concierto. Pues lo que pasa es que no se dio exclusividad. A mí me pedían Ah, los empresarios de que no hubiera exclusividad para el concierto de Mateos. Pero Mateos ya lo había traído yo, ya habíamos hecho algunos programas y nos habíamos entendido. Y yo le explicaba a él que la emisora pudiera hacerlo, pero tocaba abrir a que a los empresarios tuvieran chance de promover el evento en otras emisoras. Algún evento como Samantha Fox, en ese de Samantha Fox no participó ninguna otra emisora. Fue el ok. concierto de 88.9. Sin embargo, al asociarme con Felipe Santos, con Ricardo Leiva, con John Sepúlveda, todos decían, pero Pava, le damos un par de prioridades. Transmita usted, pero permita que los otros transmitan. Y a mí no me parece que eso sea malo. Ahí es donde hay competencia sana. Entonces, Ajá. vimos ahí, solo que pues Miguel Mateo pues sabía que había esa competencia y que tenía que de alguna manera favorecerme sin perjudicar a los otros. Y bueno, pues yo lo presenté 2 veces en el Coliseo del Campín. O sea, le dije a Armin Torres y a Felipe Santos, hagamos el viernes y si nos va bien hacemos el sábado. Y nos estaba yendo muy bien, hicimos sold out. Yo les dije, yo me encargo de que se vuelva a llenar el sábado, porque la emisora sola jala mucha gente. Esa fue la Mm. prueba de que logramos hacer el segundo concierto y llegamos al 70%, que no fue malo, o sea, nos dio utilidad ese concierto. Y, y así es, creo que luego tocó abrir, claro, cuando Radioactiva tenía la transmisión y aparece Miguel Mateos diciendo, quiero agradecer también a una emisora que le ha hecho mucho por el rock en castellano aquí en Colombia. Se trata de 88.9 y todo el mundo aplaudió. Y Golazo. luego dijo, y a la otra emisora también. Entonces Tito, que estaba ahí, yo tengo grabado esa reacción de Radioactiva, porque pues increíblemente nosotros grabábamos en esa época lo que hacía la competencia, o yo mandaba a grabar para que me tuvieran esa referencia luego de que hacíamos las transmisiones. Entonces guardábamos más las transmisiones de la competencia que las nuestras. Eso me di cuenta hoy en día que he estado desarchivando, desclasificando todos esos archivos sonoros. Excelente, excelente. Yo me acuerdo de una ya casi, cuando yo ya estaba en Superestación acá en Ibagué, Espinal, de una que se la hicieron porque después se volvió más competencia a la Mega, ¿no? Entonces, hubo una donde Villalobos grabó que algo para los Grammy que decía que la Mega no estará en los premios Grammy. Y dejó como el papayazo ahí y ustedes la cogieron y el Capi le hizo el montaje y entonces salía Villalobos diciendo, la Mega no estará en los premios Grammy y el Capi decía 88.9 sí. Yo me acuerdo que ese fue otro gol ahí con la Mega. Sí, esa es una promoción. Por ahí se está rodando en el streaming de la Sí, aplicación de Superestación. Está rodando porque esa y una de Natalia París, que también le cambiamos, es tema de edición. Ya cuando de aprendimos a manejar los editores, ya se nos ocurrió, hey, ¿por qué no cambiamos esta cuña? Oiga lo que están diciendo, están dando una papaya, no es sino quitarle este pedazo y ya nos queda en esa complementación de la frase y la respuesta. Era un tema como Fulgencio y Carlota, cómo distorsionar la voz para que Ah, hayan otros personajes que hablan, interactúan, y esa edición, eso ya cuando la grabación permite digitalmente editar, pues hicimos un mundo de cosas interesantes que son las que hoy en día podemos realizar con esa posibilidad de Facebook Live
Ajá. Posibilidad de Instagram y con las posibilidades de hacerlo los dos al tiempo, que es lo que está pasando en este momento. Estoy transmitiendo a través de Facebook Live de la Superestación con la música de Fruto, el Fruto Prohibido, y estoy hablando con usted y estoy viendo como tres pantallas diferentes y hay una interactividad súper bacana que nos motiva a decir, hey, aquí se puede hacer no necesariamente una radio que sea solo audio. Hay mucha gente conectada visualmente, que la imagen, por más de que la despreciemos, yo soy amigo de que la radio es para audio y que el video mató al disc-jockey de radio, porque el video nos distrae. Eh, Teniendo eso en cuenta, sigo haciendo el ejercicio porque pues hay que apoyarse de lo que haya cuando no tienes una torre. Y Ah, digitalmente hay muchos caminos válidos que estamos revisando y ensayando. pero jefe, pero digamos, en esa temporada, por ejemplo, lo que le estaba diciendo de la promo con Villalobos y que hicieron edición con el Capi, ¿hubo de pronto algún llamado de atención de RCN? ¿Les dijo, venga, qué pasó? ¿O hubo algún reclamo de la competencia en ese momento? Ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal. Ellos sabían que primero habían hecho el daño a ellos, que ya estábamos en pues, como una guerra sucia, entendí yo, hasta que pues me tocó recurrir a medios, puse la queja, estuve como en este tema jurídico, asesorado de abogados, pero es una mamera. Yo prefiero seguir apreciando la música. Seguramente pude haber hecho jurídicamente un camino de, de, lograr, de lograr unos casos productivos en el tema del derecho y de ejercer esa parte de competencia que me daba seguramente los argumentos que puse sobre la mesa en mi junta directiva y que no fue finalmente aprobado, pero para restablecer lo que se había perdido, porque sí, finalmente 88.9 fue pionera de la radio en muchos aspectos, en mucha creatividad, y algunas cosas fueron copiadas para Radioactiva. Eso creo que no es secreto para nadie. Fueron copiadas, no solo por la gente que se llevaron, sino que los programas copiaron el formato, porque el formato de Armando Plata, con todo mi respeto y mi admiración por él, no le funcionó. Él se llevó al Doctor Rock, se llevó a Camilo Pombo, inició incluso Deisa también en ese equipo, pero no les funcionó. A los 3 meses tuvieron que decir, hey, Jorge Marín, véngase con los personajes. Se fue, pero los personajes los registré yo. Entonces, paila. Ah, Entonces luego llamaron a Tito, y luego se llevaron a Andrés Nieto, y luego se llevaron a Villalobos. Y a pues hubo Papucho. un poco una jaladera bastante particular que me llevó a reclamar en Asomedios y a reunir a la Junta y a la Asamblea para, para iniciar acciones. Pero pues me dijeron, ¿cómo va a pelear con Bavaria? ¿Usted es que es huevón o qué? Entonces, pues nada, ahí fue mi primer, sí, mi gran reinvento, por usar la misma palabra está de moda. Reinventarse, la de moda. Ahí la aprendí cuando dije pelear con Bavaria, con el Grupo Santo Domingo, pues es una locura. Y empecé a hacer a tenerle más pasión a la radio y a saber que lo que me gusta, si lo hago, en algún momento tiene que salir bien. Y me llené de convicciones y seguí adelante. Vino el Capi, vino Alejandro Nieto, vinieron otra vez un poco de nuevos talentos que nos enriquecieron, Perdomo, Pero, y que nos hicieron una radio interesantísima. qué chévere escuchar esa historia. O sea que hubo un momento en que trataron de desarmarlo, porque hasta el Y viernes trabajó Memo, Papuchis y Deisa y ya el lunes arrancaron en Radioactiva y usted quedó armando un nuevo equipo. luego supe que la orden era acaben con Pava, la orden de Gallego, que usted es muy amigo suyo. El doctor Gallego. Saludo para el doctor Gallego. El que está ahora en qué, en Blue, ¿no? Blue Radio. Claro, 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 él Ah, está en Blue Radio. Bueno, finalmente nos tuvimos que enfrentar muy duro con Ricardo Alarcón, con Carlos Arturo Gallego en Asomedios,
Y bueno, hay una historia detrás de eso que la voy a dejar escrita en lo que a veces me da tiempo. Libro, jefe. Estoy escribiendo y escribiendo, y obviamente me queda mucho por escribir y prefiero también hacer unos capítulos a cuatro manos. Tengo programado con Deisa aterrizar un poco de cosas que obviamente la memoria no me, no me da para tanto, pero pues con ese ping-pong que hacemos con quienes trabajamos, hoy en día estamos retomando todas esas historias con Marocco, con Memo, con Papuchis, con Mario Jiménez, con todos quienes han estado en la superestación. Me falta Medellín y Cali para hacer otras cosas. O sea, creo que hay un universo grande, solo necesitamos que digitalmente haya un mercadeo suficiente para que sea sostenible todos los esfuerzos. Tiene que meter anécdotas ahí en el libro como cuando hicimos concierto acá en Ibagué con Aterciopelados y usted le mandó a pedir ¿qué? Sancocho del profesor, a Andrea Echeverri y a Héctor Buitrago, ahí en la finca. Gallina, le Gallina. comieron gallina, en hoja de plátano y todo. Y en su momento trajimos también a Andrés Cepeda, gran amigo suyo, a concierto también acá a Ibagué. Y el Zoológico de la Mañana, el único programa que he visto del Nacional, del Morning, que la gente se peleaba porque viniera acá a Ibagué. Y usted recuerda que CP Company les daba, compraba el derecho a hacer el programa desde ahí, les daba las camisetas también, los restaurantes, las discotecas, hicimos gira muchas veces y acá estuvo Papuchis, Marocco, Deisa, todos vinieron acá, Perdomo, estuvimos en el Espinal también. Y pues chévere porque en sí también le dimos una transformación a lo que inicialmente fue Super Estéreo Espinal, porque cuando yo entro a la emisora me encuentro una superestación con música tropical y la gente que venía de vacaciones de Bogotá decía, pero ¿cómo así si la de Bogotá es rock, es pop? Y acá escuchamos a Rodolfo Aicardi, al grupo Nietzsche, entonces pues empezamos a hacer como la tarea de volverla también juvenil y nos fue bien porque también fue primer lugar acá en Ibagué y en Espinal con la ayuda y la asesoría suya, jefe. Sí, aquí había que tropicalizar ese nombre, y en el Tolima pues había eso, y creo que usted hizo un crossover interesante porque los artistas de la época de los noventas también había un poco de tropipop que nos prestaba para poder hacer ese cambio del rock y el pop que no es fácil. Yo tuve la experiencia en Villavicencio pues a Villavicencio llevamos a Air Supply, en la emisora que Ah, fundamos al lado de 88.9. Entonces tuvimos la experiencia de poner rock y pop en Villavicencio y dele. Tuvimos algo de éxito, pensamos que llevando una banda como Air Supply, pues no nos fue tan bien porque no fue mucha gente. Definitivamente la gente tiene arraigada a los hispanos, a los graduados, a los teenagers, y mucha música tropical, sobre todo en noviembre y diciembre en los pueblos y en las ciudades pequeñas. Entonces, claro, y siempre me remonté a todos los desfiles que se hicieron en Ibagué, el desfile de Año Viejos, las cosas que subían por la tercera cuando no era peatonal, todas esas caravanas que se hacían. Entonces, creo que eso me inspiró a evolucionar con los eventos y con ese tipo de cosas que aprendimos de la radio de Ecos del Conveima y de Radio Super Ibagué. sí, porque acá en Ibagué en el 98 hicimos la gira de Carlos Vives del CD de ¿qué día era? Donde viene el caballito, se inició acá en Ibagué con Superestación en el estadio. Claro, Caballito con Carlos Vives, pero es que Ibagué tenía fama de que no le iban bien a nadie, ¿no? Con Andrés Se Cepeda quebraron. pusimos Andrés Cepeda en las piscinas a 6.000 pesos, a seis A mil 6.000 pesos la pesos. entrada, y no fue mucha gente. Entonces Ibagué tenía esa bronca que le cogieron los empresarios a decir, vamos a Ibagué, no, en Ibagué no pasa nada. Vicente Fernández tuvo quiebre en Ibagué también. Se quebró acá. Ya hubo una época que ya cogió como plaza, ya respondió la gente
habían precios. Lo que pasa es que a veces los empresarios se pasan en los precios. Entonces yo dije, en esa época, dije, pongamos la boleta barata para que se llene esa vaina, 6.000 pesos. No, tampoco fueron. Tampoco es. Antes de que se tumbaran las piscinas y todo ese desfalco que muy tristemente nos recuerda que manejaron mal los dineros de esos Juegos Olímpicos. Bueno, pues qué chévere seguir escuchando esa historia, jefe, porque pues todos, como decía alguien por ahí que veía un comentario, todos somos hijos suyos en la radio, los que arrancamos en estas emisoras jóvenes y ahí está, por ejemplo, mi otro ex jefe que es Alejandro Villalobos, está también Tito López, Papuchis, que ahora pues también es conferencista, Memorosco, que está con lo del fenómeno del niño, gente que ha sido exitosa y triunfado y que en ese tiempo sin internet y sin nada, sino con un cuadernito como hacía Perdomo, pues de ahí sacaban los chascarrillos, los apuntes, los remates de las notas al aire, que era creatividad pura, ¿no? Sí, hubo esa posibilidad que a veces no tenía todo el mundo, porque la radio tenía un esquema un poco industrial, o es un esquema industrial, y eso me parece a mí que no resulta sano, siempre lo dije. Me prefiero la radio independiente, que haya alguien con esfuerzo que diga, esta es la radio mía, pero la radio mía, los únicos, los dueños de las emisoras no tenían radio. Yo era el único que tenía radio, realmente, pero pues me inclino por las personas que creen que la radio es un servicio y por eso pensaba yo que no estaba bien distribuido ese espectro, esas frecuencias, esas adjudicaciones, toda esa maña que tiene nuestro sistema para adjudicar. Creo que Samper hizo, recuerden ustedes, el mitimit y todos los escándalos que se han sabido sin entrar muy al fondo de toda la cantidad de intereses y de personas beneficiadas, de periodistas que se han vendido a esas adjudicaciones. Entonces, pierden la objetividad al ser periodistas. Yo, pues, tuve que nacer en medio de noticieros, en medio de radio, en medio de música, y pensé que el tema era más de a él le nace hacerlo, pues adjudiquemos, pero no, los intereses son de presión, de cuánto vale esto. Samper adjudicó de manera absurda pedazos, mitimitis y un poco de arbitrariedades que lo dejan a uno pensando que esta es una manera de iniciar. Yo no creo que termine logrando que este sueño de que sea democrática la radio se haya logrado, pero voy a crear el camino para que sea democrática, para que cualquier persona pueda tener la posibilidad de demostrar. Ya hoy en día en Spotify se suben playlists del gusto de Apóstol, del gusto de Andrés, de todos. Entonces hay muchas maneras y todo esto ajustado creo que nos puede dar un buen resultado de un nuevo formato, no necesariamente el que la radio industrial nos está mostrando, que es una radio totalmente industrial, que la gente trabaja sin conocer al dueño. No me parece que uno deba trabajar en una emisora donde no se conozca quién es el que recibe la pauta. Eso me parece que escogió un camino equivocado y por eso tenemos una radio donde ya la gente ya se salió, todos los que trabajaban en radio están buscando una radio digital. Mira lo que hizo Vicky Dávila, por decir algo. Creo que los esfuerzos digitales en la radio tienen conflicto. Aquí no hay libertad de expresión a no ser de que se haga en las redes sociales. Los medios tienen conflictos de intereses, empezando por sus propios dueños. Jefe, ¿qué le falta a la radio digital, a la radio online, para competirle más de tú a tú a la radio comercial, a la radio tradicional? Que la gente la apoye, sin embargo, pues la radio tradicional ya tiene un camino muy grande, muy largo, y no es fácil. Y también en estos esfuerzos digitales hay mucha basura, puede haber basura. A nosotros nos confunde con basura. Finalmente, el esfuerzo digital en Internet tiene un mundo de condiciones. Navegamos en medio de circunstancias que dependen del Wi-Fi, dependen del Bluetooth, dependen de Claro, dependen de Movistar, dependen de ETV.
depende del cubrimiento de otras antenas que no son las que digitalmente producimos. Entonces, no es una RF, no es una radio que tenga el soporte técnico que requiere una FM o una M. Esta es una radio que voy a empezar a fortalecer, o llevo 15 años fortaleciendo. Sin embargo, no es fácil. Muchos esfuerzos se han quedado en veremos. He tenido que reacondicionar y remodelar todo el tema digital y lo que me ha quedado es experiencia, porque finalmente lo que hemos hecho es buscar el camino para que la radio democrática tenga un camino, tenga un buen camino. Aquí hay mucho talento, muchos humoristas, mucha gente con iniciativa, pero hay pocas puertas. Esperar a que Villalobos le abra campo a una canción de un talentoso, pues hay que hacer mil vueltas. Y está manejado por parte de 3 personajes, no más. En cambio, creo que en la época temprana de la promoción de artistas se le abrieron las puertas a muchos y hoy en día están muy cerradas. Hablo de Villalobos únicamente como referencia, pero como referente. Digo yo que cada cadena tiene unos programadores que obviamente buscan tener hasta payola. Hay muchos que ya se han sabido y que hemos conocido casos clarísimos de payola declarada y que han tenido que salir de las cadenas de emisoras precisamente por ejercer esa mala costumbre de recibir dinero a cambio de reproducciones en radio. Totalmente de acuerdo, jefe. Jefe, y el tema de, ahora vi por ahí que Saico va a empezar a cobrarle a las emisoras online también, ¿no? Los derechos de autor. No estamos preparados para ese cuestionario. Yo no quiero saber de eso. Es que sí, cuando llegue Saico, pues ahí volveremos a hablar. Aquí fastidiaron un rato y yo obviamente pagué un tiempo. Yo espero que ellos entiendan que la red, porque es que hay cosas que no aplican, que Saico argumenta y que se las burla fácilmente todo abogado que conoce cómo no es fundamental ese pago para las emisoras de Internet. Eso está en conflicto. Yo obviamente tengo la posibilidad de Asomedios, que me tiene avalada la emisora como el plan de Internet de 88.9. Pero han pasado 15 años y en esto han habido varios cambios, una renovación de la cual yo no estuve de acuerdo. En el 2017 se renovó un contrato que yo no firmé y que algunos de mis hermanos están de acuerdo en no firmar o sea, seguimos en esa lucha. Que hay con RCN por las emisoras que les tienen arrendadas. Está hasta el 2021. Okay. Pero no estamos preparados para que nos las devuelvan, porque pues yo digo que no estoy preparado porque me sacaron de la junta directiva. Entonces hay un manejo, un abuso de autoridad que hemos reportado y que llegó a la superintendencia y que no se pudo resolver. Ya ha claudicado o ha prescrito unas acciones que iniciamos, porque la justicia en este país, mire lo que tiene, que cierra el 20 de diciembre, abre en enero y cierra en febrero. Hay muchas cosas de la justicia que se han perdido por prescripción. Entonces, seguimos en esa lucha para que haya claridad si es que algún día retorna 88.9 a la FM. Pero yo estoy convencido de que mi camino está en la radio digital. Creo que voy a abrir un camino democrático para la gente que quiera hacer radio democrática. Creo que la radio se puede hacer con buenos instrumentos, se puede hacer libremente a punta de prestigio, y eso creo que lo vamos a sembrar ahora que retornamos a la memoria de la gente. La gente está entusiasmada con el zoológico de la mañana. El efecto ha sido pues maravilloso. Todos estamos
contentos con ese resultado y queremos estructurarlo para que sea una alternativa. La radio todavía, pues todavía falta que la integremos con estas plataformas. Sí, seguramente cometemos el error de mostrar las caras de las voces de la radio, como dice Julio Sánchez. Pues yo también estoy de acuerdo que la radio es ahí, pero las circunstancias nos hacen ver un panorama nuevo, hay una nueva era, ahí estamos entrando a una nueva dimensión. Por eso la radio creo que también debe hacer, ahí queda ya no queda en el perfil como en vivo, sino ahora queda en el IGTV de Instagram, ahí queda el video de la entrevista. Jefe, ¿y qué está poniendo? Pues déjenos escuchar qué música está poniendo. Con Ice, ok, chévere. Disco, acetato. Son las sesiones de Fruto Prohibido. Es un soncito, fonquito, ochentero. Pues Fruto tiene unas sesiones extraordinarias y nos dejó Fruto Prohibido, que es unas sesiones increíbles de buena música. Oiga eso. Y están en acetato, qué chévere. Escuchemos. Los que quieran escuchar la charla a través de la aplicación, pueden descargar la aplicación. Repítame porque le subí a la música, ahora sí. No, que estaba diciéndole a los que están acá en la charla que pueden escuchar la emisora a través de la aplicación de Superestación, la pueden descargar y por ahí pueden escuchar la emisora, o a través de www.superestacion.fm. Sí, estamos retomando la página, los reproductores, TuneIn es otra opción, pero lo mejor es la aplicación. Descarguen la aplicación y ahí van a tener la opción de escuchar música en varios canales. Todavía estamos concentrados en mejorar el canal principal, que es Superestación 88.9, con algo de música de los 80s y 90s, y luego vienen otros canales de acuerdo a las comunidades que vayamos generando. Esa es una proyección de Superestación Digital que ya está en curso y que obviamente con este suspenso que hay en el planeta, pues nos ha dejado algunos planes retrasados. Pero pues ahí vamos implementándolos. También hemos aprovechado el tema en casa para escuchar música, para programar canciones que no habían vuelto a escucharse, pero que la gente adulta quiere escuchar. Este es Fruto Prohibido. Fruto Prohibido, escuchemos de Fruto. Pues aquí me voy a quedar poniendo música porque pues nada más agradable y más reconfortante en tiempos de caos para poder seguir sin ser perturbables, mantener ese equilibrio y esa alegría de saber que estamos vivos gracias a Dios y echar para adelante. Cada día es una oportunidad y cada noche pues adelante. Lo mejor que ha podido dejar esta cuarentena es que ha cogido otra vez fuerza la Superestación a través de digital, que está usted volviendo a hacer el zoológico con muchos de los integrantes que hicieron la última temporada, que a que no me duermo está haciendo tendencia en Twitter los sábados a las 10 de la noche que arranca con Deisa Rayo, y eso es un buen augurio porque se vienen cosas chéveres a raíz de esta pausa que ha tenido el planeta, jefe. Pues la idea es, creo que la evolución del hombre está en la adaptación y en eso vivimos. Y ahora vamos seguramente un poco más rápidos porque pues las circunstancias lo exigen y es estar adaptándose a todas estas nuevas maneras de convivir, de comunicar, de apreciar las noticias, de digerir todo este nuevo orden mundial que empieza a acomodarse con nuevos valores. Seguramente vamos a ser un poco más sensibles al amor, a la paz,
a muchas otras cosas que antes no nos habíamos detenido para analizar. Entonces, pues nada, yo pues obviamente tengo la preocupación que todos he visto que tienen, y es como redimensionar ese presupuesto que había antes de la pandemia y luego de. Entonces, creo que junio, que a pesar de que vamos a estar todavía muchos con miedo de salir, porque creo que hasta por allá agosto saldremos con midiendo distancia, o sea, sin medir distancias no volvemos a vivir, como dijo Diomedes. Ajá, totalmente de acuerdo. Entonces, pues nada, aquí estamos encontrando una nueva fórmula. Creo que hay nuevos talentos, nuevas generaciones, nuevos aprendizajes. Se aprende de los nuevos artistas y hay que adaptarse, hay que adaptarse. Y yo lo veo muy bien a ustedes. Felicitaciones por ese esfuerzo de la pasión que nos une, que es esa radio que aprendimos a